Hoy me toca hablar sobre la inconveniencia de este instrumento jurídico. Miren, y la pregunta es, este instrumento, este proyecto, realmente eleva la imagen de este Parlamento. Pero yo he decidido no avalar ningún instrumento jurídico subgénero y particular. Hoy es el Día del Niño. Esta es una discusión bizantina, que fue primero el huevo o la gallina, como aquella discusión que gravitó del Parque Omar, que por qué no se llamaba Parque Héctor Gallego, y ya se avisora el Día de Futbolista, que también votaré en contra. Y tengo un sobrino que amo mucho que juega en la Liga Pro, que es la menor de la LPF, pero yo creo que este Parlamento y esta Asamblea es una nueva Asamblea. Y mañana vendrá de repente el Día de los Osobucos y votaré en contra. Y si viene el Día del Mangotín, también voto en contra. Esta es una nueva Asamblea. Tenemos el 99% de transparencia y muchos objetamos a lo que gravitó en la Asamblea pasada. Hacían normas jurídicas muy sui generis y estamos cayendo en lo mismo. Uno de los fundamentos que se precisa aquí y que se objetó la ley anterior que está rigiendo, que se trasladó al tercer domingo de julio. El argumento era porque había un impacto y por eso se trasladó. Ahora que no hay impacto y volvemos a lo mismo. Yo creo que esta Asamblea Nacional de Diputados debe emitir actos que tengan que ver con el beneficio social, que causen estado, que promuevan impacto, que solucionen conflictos, que minimicen los actos indebidos. A eso es que debemos estar abocados en esta Asamblea Nacional de Diputados. Y le conviene, la pregunta es, a la Asamblea este tipo de instrumentos. Mire, yo respeto las motivaciones de los proponentes, como respeto las otras motivaciones de los otros proponentes que vendrán, pero yo he decidido que voy a votar por las cosas que convienen, como también decidí no apoyar una norma jurídica más que le dé viabilidad al nuevo corregimiento. Yo no votaré, y ya lo anuncié en la Comisión de Asuntos Municipales, yo no voto en favor de nada que tenga que ver con creación de nuevo corregimiento, nuevo distrito. Yo no voy a avalar ningún feudo político de nadie. Y más que eso es lo que va a drenar el erario. Un proyecto de esta magnitud. Oiga, usted no ve qué beneficia esta Asamblea. ¿Conviene? Yo he analizado, he ponderado, he puesto en la balanza y veo que esto no le conviene. Realmente. Yo mismo lo moví. Excelente. Se declara el 1 de noviembre de cada año como el Día del Niño y de la Niña en la República de Panamá. La votamos, hermano. La votamos. Acabamos con la pobreza con esto, miren. Hemos revolucionado el país en esta nueva Asamblea. Esto no le conviene a este Parlamento. El pueblo panameño quiere algo diferente de esta nueva Asamblea. Y esto precisamente no resuelve absolutamente nada. Quien conversa con ustedes se decanta en manifestar que esto es inconveniente para esta nueva Asamblea. Respetuosamente. Y yo creo que tenemos la oportunidad de mandar un mensaje. El pueblo panameño, ¿qué demanda de estos nuevos diputados? El Día del Niño, el Día del Futbolista, el Día del Alegre, el Día del Despechado. Entonces, con mucho respeto, señora Presidenta, apreciados diputados, yo creo que esto es inconveniente, que en los primeros 100 días de este Parlamento sacamos esto como norma jurídica. Oiga, tremenda norma jurídica que le sacamos con las necesidades que tiene el pueblo, con ganas de un cambio legislativo. Y esto es lo que nosotros en los primeros 100 días de gobierno de este Parlamento lo que vamos a emitir. Muchas gracias por haberme escuchado y por supuesto que votaré en contra. Saludos y que Dios le bendiga. Gracias, diputado, por su intervención. Continuamos. Le corresponde al proponente del proyecto de ley, Manuel Chen Peñalba. Buenas tardes. Nuevamente, público presente, señora Presidenta, estimados colegas. Yo siento disentir con la opinión del honorable Cedeño. Yo pienso disentir porque el Día del Niño es un día histórico, ha sido histórico
desde antes del 2004, cuando a alguien descabelladamente se le ocurrió cambiar el tercer domingo a julio, cuando eso no es una fecha. El Día del Niño eleva al pedestal a nuestro más fuerte y más poderoso instrumento de la familia, que es el niño. El Día del Niño, en esa fecha, el 1 de noviembre, muchas veces se le celebraban excursiones, muchas veces se celebraban actos como Juvenalia, el comercio ganaba y ahora ganará más que nunca. Y no pongo la excusa de solamente el comercio, le pongo la excusa de fortalecer el núcleo familiar, de fortalecer nuestro más preciado tesoro, que es el niño, de elevar el pedestal para que esta generación sepa que hay un Día del Niño, y darle un mensaje claro a los narcotraficantes, a los pedófilos que están tras nuestro más preciado tesoro, que no se les respeta, porque ese día es importante, porque solamente la gente que no quiere apoyar y darle pedestal al Día del Niño se opone a un proyecto como este, para que no lo respeten, para que no haya ese respeto a esa criatura que no tiene edad, que es el Día del Niño de Panamá. Y como le digo, ese día es histórico en nuestro país desde que nació la República de este país. Continuamos. Le ofrecemos la palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Buenas tardes, diputados. Mire, yo no pensaba intervenir en este tercer debate porque creí que había hablado con claridad y me habían escuchado con atención al momento que hablé en segundo debate al respecto de la conveniencia de este proyecto. Pero yo me doy cuenta que es algo muy cierto, que aquí hay diputados que se vienen a la Asamblea a escuchar a ellos mismos y no ponen atención a la argumentación que se hace con referencia a los diferentes proyectos. Yo recuerdo con claridad que aquí al momento de hablar del segundo debate, yo dije que sería un error de este pleno evaluar este proyecto como un proyecto trivial. Como fue, lo que sí fue trivial, por ejemplo, dije en ese momento, era la presentación de una ley antipiropo aquí en esta Asamblea. Eso sí era una discusión trivial. Pero corregir un error histórico que cometió esta Asamblea por el capricho de una primera dama que quiso llevar, porque sencillamente en otros países se llevaba el Día del Niño en determinada fecha, o porque determinados sectores económicos le dijeron que bueno, que en julio iban a hacer más plata. Bueno, ella tuvo la genial idea de mover del mes de la patria la conmemoración del Día del Niño. Y yo le hablaba que el mes de la patria empezaba con el Día del Niño porque precisamente representan los niños el futuro de este país, el presente y el futuro de este país. Y qué mejor manera de honrar a la patria que empezar honrándole al que son los presentes y el futuro de este país. Y le recordaba, parece que no me escucharon, que el día siguiente la patria, en ese mes de la patria, le rendía honores a quien en el pasado ayudaron a engrandecer este país, a hacer grande nuestra nación. Le hablaba después de la celebración en el mes de la patria, porque no es un día solo, no es el Día del Niño solo, es el Día del Niño dentro del mes de la patria. Después del Día del Niño, después del día donde se homenajea a los difuntos que aportaron al crecimiento de este país, viene la celebración de nuestra separación de Panamá de Colombia. Le decía que obviamente que la separación de Colombia se celebra primero que la independencia de España, porque el 3 es primero que el 28 de noviembre. Pero lo más importante que yo le dije en esa disertación donde le pedía el voto favorable a este proyecto, que no es el proyecto de Camacho
como dijeron algunos medios de comunicación, y quiero decirle algo, yo me sentiría orgulloso de suscribir este proyecto que hoy hizo suyo el diputado Chen. En su momento también lo planteó el diputado Sergio Gálvez, que fue el primero que trajo este tema. Y le recordé aquí a los diputados, pero parece, vuelve y se dice que escuchan pero no oyen. Escuchan para responder, no para entender. Les dije que en ese momento, cuando Sergio Gálvez presentó este proyecto, la Cámara de Comercio y algunas agrupaciones que ahora le dan el respaldo al proyecto, en su momento le cayeron a Sergio Gálvez a sombrerazo, con esos mismos argumentos que acabo de escuchar del diputado 84. Porque yo le quiero plantear con toda claridad, yo siempre le he tenido a él una alta estima y una alta valoración, pese a que tenemos diferencias muchas veces en el criterio. Por eso, y lo considero un hombre de principio, de ideas claras. Por eso que me extraña la intervención que él acaba de hacer, porque lamentablemente tengo que decirlo que ha hecho un análisis trivial, superficial del alcance de esta iniciativa. Porque esta iniciativa lo que busca al llevar al Día del Niño a ese grupo de celebraciones que trabajamos, que vivimos el mes de la patria, tiene como efecto, eso sí, porque no es nada más decir celebramos, hay que organizar todo el mes de la patria, actividades, eventos, y no me refiero a los desfiles de banda de guerra y esto, me refiero a actividades educativas que nos hablen del significado real del mes de la patria para ayudar a que este país fortalezca su identidad nacional. Porque hay algo lo que requiere Panamá de manera profunda, es fortalecer su identidad nacional, para volver a esa identidad firme, esa identidad nacional valiente que tuvieron aquellos, por ejemplo, que lucharon por el rescate de la plena soberanía en el canal. Soberanía no solamente en la administración del canal, sino también en el territorio nacional. Pero eso solo se puede hacer cuando se tiene conciencia de país. Y la conciencia de país es algo que se trabaja de manera permanente. Porque si hay algo que ha venido decayendo en las generaciones recientes es precisamente la identidad nacional. Nos estamos convirtiendo en una sociedad imitadora, de costumbres ajenas, de tendencias ajenas, que no solamente atentan contra la identidad nacional, nuestras costumbres, nuestros valores, sino que también quieren destruir a la familia panameña. Y le decía que es importante precisamente que hablamos, al momento cuando hablamos de la familia panameña, entender que precisamente los niños son una parte fundamental e importante de esa familia panameña. Pero la más débil, la que tenemos que cuidar, la que tenemos que incentivar, la que tenemos que formar. Entonces no se trata de un día simple del Día del Niño para repartir confites, para repartir caramelos, para marchar el 3 de noviembre y el 4. Se trata de destacar la identidad nacional, hablando en su contexto del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 10, del 28. Pero no de la fecha en sí, sino de lo que ellos representan, cada fecha de ellas.
Así es que vamos a realmente a recobrar el camino del que nunca debimos apartarnos. Este país tiene grandes retos por delante. Y fíjense, nosotros como país a veces imitamos las cosas las cosas malas que nos vienen de afuera y dejamos hacia un lado las cosas que debiéramos imitar como positivas de otros países. Porque, por ejemplo, yo le quiero decir que los Estados Unidos de Norteamérica, si hay algo que yo le he admirado, es la visión y la decisión que tuvieron desde muy temprano de convertirse en una potencia mundial. Y no es que lo dijeron, ellos establecieron lo que se conoció en ese momento como la doctrina del destino manifiesto. Y es por eso que yo le digo a la gente que no le tenga miedo a los libros, que no le tenga miedo a investigar, a estudiar. Porque para entender el pasado, para entender el presente y para poder la habilidad de querer construir el futuro, hay que tener la habilidad de entender y estudiar. No para estar anclado en el pasado, sino para entender el hecho pasado. Porque una de las cosas que llevó a ser Estados Unidos en su momento una potencia fue esa decisión unitaria como país que encarnaron en la doctrina del destino manifiesto, que dijo que desde el día 1 de su nacimiento como nación ellos estaban llamados a ser la primera potencia del mundo. Esas son las cosas que nosotros debemos imitar de otros países. Pero no. Ahora Estados Unidos, que después de ser la primera potencia mundial, es una... Diputado, se le agotó el tiempo. 10 segundos para que termine su idea, diputado. Acuérdese que ese tercer debate es 10 minutos. Sí, está bien, diputada. Voy a cambiar solamente para decirle que yo espero el voto afirmativo de este proyecto, que es el proyecto del diputado Chen y que fue en su momento el proyecto del diputado Gálvez. Porque ese es el camino, ese no es una situación trivial como lo acabaron de hacer ver. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir para volver a tener la identidad nacional o fortalecer la identidad nacional que se ha debilitado en las últimas décadas. Muchas gracias.